importante que sean conscientes, ¿verdad?, de que toda esta etapa tiene un valor, una calificación en cuanto a toda actividad realizada, y solamente están exonerados del trabajo práctico grupal las personas que ganaron el derecho el semestre pasado. Asimismo, una vez habilitada la materia, aquellas personas que no habiliten también tendrán solamente derecho a exoneración en el trabajo práctico grupal. ¿Se entiende? ¿Esto está claro para todos? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, y con el cuestionario que te hizo del 1 al 4, ¿ese cómo sería? ¿No tendría? En esa etapa eran de tipo formativa, ¿verdad? Nosotros no estábamos habilitados como docentes a darle una calificación sumativa a esa etapa de las aulas de apoyo, ¿verdad? Si bien como nosotros iniciamos, vamos a decir, el lanzamiento de estos cuestionarios por el Classroom, ¿verdad? Estos corresponden al quinto y sexto. Realmente de esta etapa son el primero y el segundo. Así es. Entonces, es a partir de este momento que se va a dar calificación a todos los trabajos prácticos, porque es lo que dice la resolución del Consejo Directivo, ¿verdad? Nosotros tenemos como docentes que acatar las directivas que tenemos de dirección de carrera. Entonces, si bien creo que fue claro durante todo el tiempo que los trabajos prácticos eran, vamos a decir, sin valor de calificación durante las aulas de apoyo, sí les servía a ustedes para tener una idea de cómo les fue el calificar a los efectos que ustedes sepan el estado en el cual de comprensión llegaron de los temarios, y tener por eso también una idea de cuál es el índice, ¿verdad?, de rendimiento que tienen para su propio, vamos a decir, bienestar y conocimiento de que están manejando o no el contenido. Entonces, a partir de ahora sí, estos dos trabajos prácticos que hemos lanzado la semana pasada y ayer sí tienen calificación, y todos estos cuestionarios van a tener 10 preguntas que tienen que ver con la parte conceptual del temario del día. Sí. Esto también les va a ayudar a ustedes a preparar lo que sería la evaluación del módulo. Eso no quiere decir que solamente se tienen que limitar a estudiar eso. Aclaro porque esa pregunta ya vino en el Facebook hoy, ¿verdad? El temario de examen van a abarcar los cuestionarios, el libro y también todo contenido que el profesor provea a partir del libro de Montaner u otros libros que él plantee necesarios leer para ciertos contenidos que no está contemplado en el libro de Montaner, que es nuestro libro cabecera. Entonces, se van a ir dando estas bibliografías, los efectos que todos tengan acceso a la información, considerando que en este momento la consulta a biblioteca es un poco, está limitada, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias a la profesora Sandra, tenemos una copia digital del libro de Montaner, que ya está cargada en el drive del curso, para que todos tengan acceso a los capítulos que vamos a ir abordando a lo largo del semestre. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Nos queda un minutito. Y bueno, como les decía, valoramos que ustedes también realicen preguntas, así que está abierto el chat a aquellas personas que quieran hacer preguntas o pedir aclaraciones o enriquecer el contenido que se va a desarrollar. El día de hoy la clase la voy a desarrollar por el sencillo motivo que el profesor a últimos minutos de esta tarde le surgió un inconveniente, un imponderable, y me pidió que por favor, para no dejar de hacer la clase, le asumiera, vamos a decir, la dirección de cátedra por estas horas. Entonces, así no tendríamos retraso en el desarrollo de los contenidos. Bueno, entonces, nuestro tema de hoy es el posmodernismo. Vamos a analizar un poco desde el punto de vista social. Lo vamos a considerar también desde el punto de vista de aquellos filósofos como también arquitectos que abordaron la temática posmodernista. Siguiente. Sí. Se está grabando.
Bueno, Tranqui. entonces aquí podemos ver un poco una imagen de lo que sería la ciudad de Las Vegas. Nosotros tenemos a un arquitecto llamado Robert Venturi, que va a hacer todo un estudio del fenómeno de Las Vegas. Las Vegas, ustedes saben que es una ciudad muy grande, en donde hay mucho lo que sería las luces de neón, todo lo que es, vamos a decir, el entretenimiento, vamos a decir, a nivel de Estados Unidos está concentrado ahí, incluso hay de repente simulaciones de porciones del mundo, ¿verdad? Ahí pueden ver a la Torre Eiffel. Entonces, es el lugar del espectáculo a nivel, vamos a decir, norteamericano, se encuentra prácticamente en los grandes casinos, ¿verdad? En Las Vegas es un mundo aparte de lo que serían los Estados Unidos. Y es ahí donde él va a hacer un estudio, donde él va a notar justamente que la cultura posmoderna está muy ligada a lo que sería el consumismo. El consumismo, todo lo que es el espectáculo, las luces de neón, todo ese impacto que tiene de repente dentro de la arquitectura. Entonces aquí dice justamente eso, que en los años 50 van a surgir críticas por parte de los filósofos y los antropólogos también, que justamente van a decir que van a cuestionar todo lo que venía dando la modernidad. La modernidad prácticamente tiene sus bases, vamos a decir, en las vanguardias artísticas, pictóricas, que se dan a lo largo del inicio del siglo XX, a partir de 1905, con la aparición del cubismo y una serie, ¿verdad?, de vanguardias pictóricas como el expresionismo, el dadaísmo, el neoplasticismo, ¿verdad? Van a eclosionar hacia la década de 1919 con la apertura de la Bauhaus, ¿verdad? Se va a gestar lo que sería las bases de lo que sería el movimiento moderno. Por un lado va a estar la Bauhaus, que nos va a hablar de una racionalidad, y por otro lado va a estar también Le Corbusier, ¿verdad? Que va a generar todo un cambio dentro de la arquitectura, participando en congresos y tratando de llegar a una arquitectura que fuera internacional. Todo este concepto de la modernidad va a estar ligado mucho a lo que sería la corriente filosófica positivista, ¿verdad? Auguste Comte va a ser uno de los grandes filósofos que va a hablar del positivismo y va a hablar de lo que sería la incursión, vamos a decir, de las ciencias, ¿verdad? Las ciencias exactas y el progreso relacionado a la industria como algo impresionante que iba a salvar al mundo, ¿verdad? En la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, va a haber un grupo de grandes personas o pensadores, ¿verdad?, que van a comenzar a cuestionar todo realmente ese progreso aparente que surgió a partir de la industria y de lo que la ciencia hasta ese momento había descubierto. O sea, ellos comienzan a poner en tela de juicio si realmente la ciencia y la industria nos llevaba realmente a un progreso real. O sea, es una época como que se produce una suerte de desencantamiento sobre la historia. Y eso es lo que se le llama la condición posmoderna, ¿verdad? François Lyotard va a ser en 1979. Va a decir nadie. ¿Sí? Te quiero interrumpir. Quiero que por favor apaguen sus micrófonos porque están habiendo ruidos molestos. Entonces que solamente la profe tenga encendido el micrófono, la profe María Teresa, y los demás por favor apaguen y cuando van a consultar sin problema encienden su micrófono, por favor. Sí, y si ves, Yeruti, si ves también que alguien participa en el chat, me avisas, ¿verdad? Porque de repente puede ser que no me salte y haya una pregunta en medio. Entonces, François Lyotard justamente en 1979 va a decir que ya la humanidad está descreída, ¿verdad? Y pone en tela de juicio si realmente es la modernidad con todos sus postulados está realmente vigente, dice. Ya dice, se considera que tiene que haber una emancipación, o sea, una independencia, ¿verdad?, del hombre con respecto a la ciencia y la técnica. Ellos ya no piensan que la ciencia ni la tecnología justamente es lo que va a salvar a la humanidad como se pensaba en un principio del siglo XX.
que se pensaba que ese progreso nos iba a llevar a un mejor derrotero. Cambio, ahí se comienza a cuestionar, después de 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, es como que la gente descree de que esa ciencia y tecnología realmente nos puede llevar a un verdadero progreso. O sea, consideran que eso es una utopía. Siguiente. Entonces dice, por un lado, la posmodernidad, dice, no es un movimiento o corriente artística, más bien constituye una expresión momentánea de una crisis que se produce a consecuencia de la modernidad. Dice, donde la sociedad occidental entra en un momento de reflexión sobre lo que se venía haciendo. Y esto se va justamente en los países más industrializados. Dice, por otro lado, que dice, es como que existe un gran malestar a nivel mundial de toda la civilización con respecto a lo que estaba viniendo y ocurriendo a nivel histórico. También tenemos que pensar un poco que ya había pasado justamente el movimiento de los ecologistas, ¿verdad? Ya se había producido el famoso despertar hippie, ¿verdad? Y todo eso hacía como que un ruido ahí de que las cosas no estaban funcionando. O sea, una serie de protestas. Siguiente. Permiso. Generalmente se dice que la historia es una rueda, ¿verdad? Uh-huh. Y en estas circunstancias, por ejemplo, estamos hablando de que después de dos crisis que tuvo varias crisis grandes y pequeñas que tuvo la humanidad, surge esta actitud de descontento, de rechazo, de desconfianza dentro de lo que es la historia occidental, la historia de la humanidad occidental. Nosotros estamos pasando en este momento por una situación muy similar. No nos extrañemos que de aquí a poco ustedes sobre todo tengan la suerte, vamos a decir, de empezar a experimentar nuevos cambios. Post pandemia, vamos a decir. Va a surgir seguro alguna nueva tendencia dentro de la historia de la humanidad que va a abarcar todo. Es decir, la arquitectura va a estar imbuida en este cambio. Estamos en este momento en un momento de crisis y de reflexión, así tal cual dice Luz Marina, ¿verdad? Y eso está generando cambios. Cada quien puede ir, si estamos al tanto y siguiendo las noticias, vamos a ver cómo la humanidad va reinventándose, que es una palabra tan de moda, ¿verdad? Porque justamente por eso, porque la crisis es siempre un canal de oportunidades que se abre para algo mayor y mejor en algunos casos y peor en otros, ¿verdad? Porque la ciencia, por ejemplo, es producto de las crisis pasadas, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, la ciencia va evolucionando y si hay algo que se suele decir es que nada es verdad hasta que alguien demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, justamente yo coincido contigo, María Teresa, estamos en un momento histórico, viviendo un momento el antes y el después del COVID, vamos a decir. Así mismo. Porque si bien han habido otras pandemias, ¿verdad?, que se vienen mencionando a diario por todas las redes sociales, ¿verdad? No es la primera que hay. Esto siempre va a llegar a un momento profundo de reflexión, ¿verdad? Este paro en el cual nos metió nosotros este virus, ¿verdad? Y que nadie puede así nomás dominar como quisiera, ¿verdad? Nos invitó a reflexionar sobre nuestra familia, sobre lo que venimos haciendo, sobre nuestro trabajo, cuánto tiempo le dedicamos a nuestro trabajo y cuánto tiempo le dedicamos a nuestra familia, ¿verdad? Yo estaba... Y no solamente eso, también la tecnología nos está llevando a esos cambios, ¿verdad? Claro. Por eso justamente estamos dando clase de esta manera. Entonces, lo importante es saber que estamos en un momento de crisis, un momento difícil, un momento donde se cuestiona la vida y la muerte, ¿verdad? Pero esto tiene que llevarnos a una transformación como seres humanos, transformación como creativos, transformación bajo todos los aspectos de la vida. Sí. Y hay que estar atentos. Y saber leer los tiempos, como se dicen. Justamente a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, del debate que surge con respecto a la tecnología 5G, ¿verdad?, del Internet, ¿verdad?
que hay gente que está reventando las antenas que se están colocando pensando, ¿verdad?, que esa tecnología es la que se está implementando con estas antenas. Algunos en su ignorancia piensan que es lo que produce el COVID, ¿verdad? Pero no están muy lejos las personas también del hecho de que qué impacto realmente va a tener toda esta conexión de radiaciones que puedan surgir a través de los servicios estos, ¿verdad? Si sabemos bien que el Wi-Fi que tenemos actualmente puede afectar la salud. La razón por la cual en otros países están reventando estas antenas es justamente porque no existen estudios científicos de qué impacto puede tener sobre la salud de las personas, ¿verdad? En otros países es esa la lucha contra estas antenas. O sea, hay mucha gente que dice que eso puede crear radiaciones, campos magnéticos que pueden afectar la luz, la salud, así como hoy día mismo, ¿verdad? Estas antenas de alta tensión generan radiación en las zonas urbanas y nadie dice nada, ¿verdad? Y se sabe y se ha constatado de que muchas personas que tienen cáncer es por eso. Entonces, todo esto es realmente un momento muy crucial el que estamos viviendo. Pero volviendo a nuestro tema, entonces la edad de la posmodernidad y se cree firmar el final de la edad moderna. Se sabe, ¿verdad?, que la arquitectura promovida por Le Corbusier y la Bauhaus estaba tan pautada por los 5 puntos, ¿verdad?, que no le daba mayor libertad a los arquitectos. O sea, el que salía de ese canon de la arquitectura moderna, lo que prácticamente, que nosotros sabemos que la arquitectura moderna estaba contra la historia, contra todo aquello que tenía que ver con la identidad de las personas que vivían en una ciudad. Entonces, esa estandarización, ese hombre tipo ideal al cual le endiosaba en cierta manera la arquitectura moderna, dejaba de lado la individualidad. O sea, comenzó a existir barrios totalmente anónimos, ¿verdad?, donde las personas no se sentían identificadas con el lugar. Nosotros, por ejemplo, el examen de mañana es un simulacro y el otro miércoles rendimos. Pero yo no sé si vos tenías ya examen para mañana, puede que sí ya rindas, dependiendo. Minerva, vos sos la que estás hablando. Y pueden apagar sus micrófonos. Pueden apagar sus micrófonos, por favor. Chicos, la clase es breve, tenemos poco tiempo, o sea que, sí, por favor, entonces tenemos esto, ¿verdad? Que la posmodernidad va a comenzar a hacer críticas a la homogeneización que se hace, ¿verdad?, y a la estandarización que promovía la modernidad. Entonces, va a buscar, por un lado, el individualismo, la afirmación de una libertad donde cada uno juzgue y valore lo que le gusta realmente, ¿verdad? Y se van a rechazar los criterios y las normas establecidas por esa modernidad. Entonces, es una, ¿cómo se dice?, contrapropuesta a la modernidad. Entonces, ellos van a comenzar a pensar otra vez que era necesario retornar a ciertos elementos formales de los estilos antiguos que permitían rescatar esa identidad perdida en el lapso que se dio el movimiento moderno. Siguiente. Ya. Entonces, por un lado, en uno de sus postulados, los posmodernos va a proponer una sociedad laica con mayor libertad de pensamiento, ¿verdad? Por otro lado, va a pretender ser una sociedad pluralista, ¿verdad?, de consumo que adopta sin lugar los objetos de moda, las imágenes que les son ofrecidas. Va a haber mucha influencia de los medios masivos de comunicación. Siguiente. Luz, espera un ratito, Yeru. Sería bueno preguntarle a los chicos, ¿cómo se suponen ellos que va a ser esto mismo que estamos viendo ahora en pantalla cuando se termine esta situación? ¿Cómo va a ser nuestra sociedad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se perfila la nueva sociedad post-COVID? ¿Alguna opinión? ¿Permiso? Creo que se está por cortar.
Me salió se puede continuar, sí. Sí, o sea, tendrían que enlazar el mismo link, ¿verdad? Sí. Sí. Así Sí, como es se que están pintando las cosas, ¿verdad? Da la impresión de que esta sociedad light va a, no sé si desaparecer, pero sí disminuir, ¿verdad? Va a haber la mayor libertad de pensamiento se va a conservar, pero probablemente esta liviandad de vida que veníamos llevando va a desaparecer, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que no son esenciales a la vida. Estamos viviendo no solamente aquí, sino en el mundo. Estamos viendo que estamos viviendo al mínimo. Estamos viviendo con una caja de alimentos de reserva, estamos viviendo con una olla popular. Bueno, estamos hablando de los diferentes estratos sociales. Están surgiendo las huertas urbanas en las zonas periféricas, ¿verdad? O sea, indudablemente este modo COVID de vivir va a transformar, y ahí es donde se ve una sociedad pluralista. Eso no hay marcha atrás, ¿verdad? Y el consumo de objetos de moda, de imágenes que son ofrecidas, influencia masiva de los medios de comunicación, eso tampoco no va a desaparecer, pero lo que sí yo creo que va a haber un cambio en cuanto al consumismo. En cuanto al hay unos comentarios, profes, interesantes. Podés juntar de los afines y vamos a dejar para atrás, ¿verdad? O sea, darle pie a Luz Marina para que nos acabe el tiempo. Sí. Y después vamos a juntar y nos vamos. Bueno, acá leyendo el chat, ¿verdad? Que yo tengo frente a mí, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo que lo digital es lo que va a continuar, pero lo que tenemos que pensar es que lo digital tiene que ser una herramienta de trabajo o para realizar ciertas actividades, pero sin descuidar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la comunicación entre personas humanas, ¿verdad? Porque a veces estamos, hoy día vamos a decir, nuestras relaciones a nivel de redes sociales son muy superficiales. O sea, yo creo que se perdió mucho ese tema del encuentro entre amigos, el compartir con personas de tete a tete, frente a frente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que ese ambiente digital llegue a ser parte integrante de nuestra vida. O sea, no sé si habrán visto ustedes esta película Trascendental, donde prácticamente todo el mundo digital es como que va cobrando vida y la humanidad queda presa de lo digital. Entonces, es un poco eso, pensar que lo digital tiene que ser una herramienta más, pero no el centro de nuestras vidas. Yo creo que sería lo importante. Evidentemente, creo que el teletrabajo también va a ser una constante, ¿verdad? Por un tiempo, hasta ojalá logremos esa normalidad deseada, ¿verdad? Porque muchos dicen que no vamos a regresar a la normalidad en forma muy tajante, ¿verdad? Pero creo que el tratar de volver otra vez a los productos naturales, como dijo la profesora, de tener nuestra propia huerta, de comenzar a cultivar, cuidar la naturaleza, es muy importante, ¿verdad? Acá dice Cindy, la sociedad va a volverse más individual y fragmentada. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Pero definitivamente, perdón. ¿Sí? Definitivamente la arquitectura va a adaptarse a este cambio social, así como sí, claro, hecho, como siempre hecho, lo hizo. De hecho, ya si ustedes ven las revistas y los blogs de arquitectura están comenzando ya a incorporar, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de los servicios higiénicos al entrar en la casa. O claro. sea, todo el cambio que hay en simplemente un baño actualmente, ¿verdad? Ya no es el baño social, sino es la antesala al acceso a la casa. Y creo que es el momento histórico en el que más cambios se va a ver en la arquitectura, porque ya vinimos adaptando cambios a lo largo de la historia, poner baños en cada habitación, por ejemplo. Ahora, en la entrada de las casas, cualquier lugar va a tener que tener este servicio de limpieza, y eso va a ser resultado de un acontecimiento histórico que más adelante se va a estudiar. ¿En qué momento se pusieron
lavatorio en los accesos, por ejemplo. O sea, Sí. la arquitectura siempre es resultado de un acontecimiento social histórico. Lo mismo, lo que está ocurriendo de repente, ¿verdad? De que hoy día, si ustedes se fijaron en las redes, los animales están en las calles y nosotros encerrados. Sí, entonces, yo creo que también, ¿verdad? La naturaleza nos habla. Se sabe que en muchos lugares, ¿verdad? Que están altamente contaminados, hoy día están mejorando esos índices, o sea, mejorando para bien, ¿verdad? Los índices de contaminación han disminuido. Entonces, nos habla justamente de cómo tenemos que cuidar nuestro medio ambiente para que no lleguemos a un extremo tener que vivir con mascarillas reales, de esas que es antigas y compañía, ¿verdad? Por toda la polución que estamos generando por no desechar ni hacer bien las cosas. Yo creo que tenemos que volver otra vez a la cultura de la cerámica, del vidrio, dejémonos de plásticos, ¿verdad? La cuestión informática es tremenda, ¿verdad? Los desechos que genera todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿verdad? Entonces, acá una alumna nos dice que la oficina va a llegar a formar parte de los programas básicos. Probablemente sí. Sí. O sea, se va a volver a potenciar esa figura de antaño de nuestros abuelos que tenían sus escritorios, comillas, en las casas, ¿verdad? Y recibían a sus clientes en las casas, ¿verdad? Probablemente eso va a volver a surgir. Lo que dice Yeruti, por un lado, la parte de una ¿cómo se diría? Una resemantización. Una renovación del sistema sanitario, del programa sanitario, ¿verdad? Y también de los espacios arquitectónicos. Vamos a tener que hacer casas adaptadas a circunstancias porque no sabemos esto cuándo se va a ir. Entonces, hacer casas segmentados. Genial. Y acá también el comentario de otra persona, Darío, la importancia de las actividades al aire libre. Correcto. Que es como una materia pendiente en nuestras ciudades porque espacios libres, digamos, plaza y esos equipamientos, así, cero. Sí. De hecho, actualmente en Europa se están modificando todo lo que serían las terrazas, ¿verdad? Porque la gente con el afán de poder salir, ¿verdad? Comenzó a reacondicionar todo lo que era las terrazas de las casas. Los famosos techos verdes se van a imponer, yo creo que por fin. Entonces, van a conseguir. Va a haber un cambio muy grande, eso es muy evidente. Genial. Mucho cambios. Se está generando mucho debate. Lamento que el profe Fernández no esté en este momento. ¿Verdad? Sí, realmente como dice acá también que la cultura japonesa, eso de guardar los zapatos, genial, cosa, ¿verdad? Mismo, los coreanos también son así. Los musulmanes. Todo ese respeto, ¿verdad? Hacia lo que es la higiene, el espacio que uno va a ingresar, ¿verdad? Yo siempre lo he visto a ellos muy ceremoniosos en ese sentido, ¿verdad? Y creo que es por algo, ¿verdad? Es una cultura milenaria que ya pasó por todo. Bueno, la musulmana, ¿verdad? La musulmana también. Las abluciones, los zapatos, etcétera, etcétera. También lo que estás diciendo, Darío, se van a imponer los techos verdes. Por fin se van a imponer los techos verdes que son tan lindos en las revistas, ¿verdad? Y esperemos que eso sea en detrimento de la polución, ¿verdad? Porque para que haya techo verde tiene que bajar el nivel de polución. Se van a imponer las tecnologías de la hidroponía y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero tenemos que mejorar la calidad del medio ambiente. Así mismo. Avanzo con las diapositivas, profe. Sí, por favor. Pasa, porque si no vamos a seguir hablando. El transporte público también, dice, genial los comentarios, sí, todo. Claro. Y de hecho creo que en Europa, la bicicleta, me tocó viajar el año pasado y la bicicleta era el mejor medio para todos. O sea, las ciudades europeas implementaron el tema de la bici como una constante y actualmente creo que es el medio más seguro para desplazamiento. Y también ayuda a la salud, vamos a decir. Y evita toda esta polución. La única cuestión que yo le veo a la bicicleta en nuestra ciudad, por más de que es una cuestión de costumbre, práctica y constancia, ¿verdad? Es los desniveles. Los desniveles que tiene la ciudad, tiene muchas subidas, muchas bajadas, y por otro lado también el clima, ¿verdad? Entonces, sería genial que todos nos manejáramos en bicicleta, pero también tenemos que tener
en cuenta las condicionantes del medio en que vivimos, ¿verdad? No se trata de adoptar, sino de adaptar. Claro, sí. No, evidentemente van a haber muchos cambios y yo creo que esos cambios espero que sean para bien. Bueno, entonces tenemos... Por todo lo que estamos hablando, parece que va a dar gusto vivir. No, pero nosotros arquitectos somos medio idealistas, vamos a ver realmente qué se soluciona. Va a tardar 20 años, bueno, pero... Vamos a ver si los petroleros dejan que se venga a implementar la electricidad en el tema de los vehículos de locomoción. Pero hay que tener en cuenta también algo. Hubo un tiempo que estaban muy de moda los paneles solares. Una cuestión muy debatida de repente en una de las conversaciones de mi casa fue esa, porque uno de mis hermanos que tiene por cuestión de trabajo, viaja mucho, dice que también estos paneles solares generan unas baterías tremendas que causan después unos desechos tremendos. O sea que toda nueva tecnología tiene su pro y su contra. O sea, todo lo que se usa en un extremo, ¿verdad?, siempre va a dañar al medio ambiente. Entonces creo que vamos a volver otra vez a lo que serían las tecnologías de base semi-industrial, si queremos sobrevivir a este asunto, ¿verdad? Entonces, una sociedad postindustrial de servicios que trae consigo el desarrollo de una informática, las tecnologías de punta, high-tech, que permite mayor velocidad de cambio, una vida más agitada, ¿verdad? Entonces, lo efímero, lo virtual y ecológico adquieren un valor bastante diferencial. Dice, la no existencia de una fórmula o 5 principios hace que todo lo que prueben los arquitectos valgan, ¿verdad? Entonces, la diversidad es lo que va a buscar, en cierta manera, combatir la homogeneidad en el campo cultural que nos trajo la modernidad. Siguiente. Yo creo que ahora va a ser la creatividad la que se va a imponer. O sea, la creatividad así, y no la homogeneidad. Cada quien va a tener su rasgo. Bueno, entonces estos arquitectos posmodernos van a considerar el funcionalismo moderno demasiado austero, que propone un diseño más ligero, que conceda más importancia a la fachada, a los elementos decorativos, le gusta integrar formas del pasado, recurrir a los estilos antiguos, va a haber una nostalgia, un revivalismo, otra vez por elementos formales de las arquitecturas pasadas, de los estilos pasados. Por un lado, va a haber arquitectos que van a cambiar la máxima de Mies van der Rohe, menos es más, por menos es aburrido, ¿verdad? Que también después se va, más a estos tiempos, vamos a decir, traducido a lo que sería el maximalismo. Siguiente. Y ahora va a ser menos es saludable. Entonces, lo que va a combatir mucho la racionalidad, pero por otro lado nos va a traer lo que es el sistema consumista, ¿verdad? El valor de aquellos objetos que van a ser prácticamente efímeros, las modas, ¿verdad? Lo posmoderno va a ser como las vanguardias, si se quiere de alguna manera, traer nuevos ismos que van a ser, vamos a decir, movimientos radicales, movimientos urbanos, nuevas tribus, si se quiere, ¿verdad? Donde van a aparecer diferentes tipos de gustos en esa diversidad, ¿verdad? Que también va a estar un poco relacionado con el estilo pop que se da en los años 60, ¿verdad? Donde va a imperar mucho lo que es la cultura pop y lo que es popular, porque pop viene justamente de aquello que le gusta a la masa, que no precisamente es lo más bello o lo más estéticamente hablando bello, vamos a decir. Entonces, esta cultura va a ser una cultura de repente que en cierta manera va a promover también lo kitsch, lo vulgar. Siguiente. Entonces, ¿qué características tiene esta sociedad posmoderna? Por un lado, dice, la propuesta universal de goce inmediato, dice, una sociedad muy productiva precisa un ritmo de consumo derrochador que reproduce necesidades, deseos y valores como si se tratase de simples mercancías. O sea, ese famoso de que si no tenés el último modelo, el último
teléfono más actualizado o la marca determinada, no sos nadie, ¿verdad? Es parte de esa cultura consumista, ¿verdad? Esto de tener que estar cambiando constantemente de acuerdo a la moda, la tendencia. Siguiente. Entonces tenemos, como se dice, una cultura de las apariencias, ¿verdad? Y vemos la persona que se hace una selfie, ¿verdad? Que parece que siempre está feliz por todos lados, ¿verdad? Que si ya esté re complicada, ¿verdad? Es como que de repente trata que las personas piensen que su vida es la más cool del mundo, ¿verdad? Entonces dice el poder de lo efímero, lo cambiante, tener que aparentar, es más importante ser, que ser, ¿verdad? Como persona en sí misma. Las apariencias son un valor de cambio en la sociedad posmoderna. Entonces, dice, la ética se convierte en pura estética, o sea, en aparentar ser algo que realmente no es. Siguiente. Justamente lo que les decía, lo efímero. O sea, las cosas tienen hoy día, vamos a decir, un tiempo de utilidad, ¿verdad? Eso también trajo la sociedad consumista. Antiguamente los objetos tenían que durar toda la vida. Sin embargo, este consumismo trajo el tiempo de vida útil de las cosas. Porque de repente un disco duro hoy nos dura 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Son todas esas cosas, ¿verdad?, que hacen que la vida, aparte de ser acelerada, ¿verdad?, y que todo el tiempo esté cambiando los estilos, es como que de repente todo pierde valor. Siguiente. La mistificación del placer, ¿verdad? Una ideología utilitarista y pragmática como la posmoderna se asienta en una ética de corte hedonista, o sea, lo que es importante es lo placentero, ¿verdad? Estar, vamos a decir, en un ambiente donde yo me sienta a gusto, como se dice, mantener una línea en la cual yo siempre estoy en mi línea de confort, ¿verdad? Es lo importante. Siguiente. Va a haber también un culto hacia el cuerpo, ¿verdad? Donde siempre las personas van a estar en el ámbito del fitness, ¿verdad? Rindiendo culto a lo que sería su canon, vamos a decir, de lo que sería una vida saludable, con un cuerpo atlético, ¿verdad? Es una sociedad exhibicionista, si quiere. Siguiente. Entonces, por un lado, resumiendo, vamos a decir lo que dice, ¿verdad? La condición posmoderna de Lyotard, ¿verdad? Dice, tradición no, tradición sí. O sea, el movimiento moderno era antihistoricista, ¿verdad? El posmoderno va a aceptar nuevamente a la historia dentro del ámbito de lo que sería la arquitectura, ¿verdad? Le tenemos a Philip Johnson que dice que a él le aburre tanta austeridad, ¿verdad? Entonces él va a tomar de la tradición antigua, de los estilos antiguos, aquello que más le gusta y lo va a poner en su arquitectura, ¿verdad? Él va a ser uno de los que va a hablar del eclecticismo nuevamente dentro de la arquitectura. Siguiente. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estas fachadas, ¿verdad?, que tienen una regularidad, por un lado a la izquierda, muy moderna. Sin embargo, a la derecha vemos lo que sería el ayuntamiento de Michael Graves, ¿verdad?, que va a ser uno de los edificios más paradigmáticos de la época posmoderna, donde vemos un edificio en forma de orden arquitectónico, donde hay un basamento, un fuste y un capitel, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, estas ornamentaciones. Por un lado tenemos la modulación del aventanamiento, ¿verdad?, que va horadando la superficie de la fachada, pero por otro lado vemos una suerte de estrías, ¿verdad?, ornamentos semejantes a lo que serían las molduras, las guirnaldas, ¿verdad?, que tiene de repente, vamos a decir, una connotación muy diferente a lo que se venía dando dentro de la racionalidad, que era
el edificio tipo AIFRA, ¿verdad? Con muro cortina. Siguiente. El particularismo, ¿verdad? La modernidad buscaba lo universal, algo que fuera para todo el mundo, ¿verdad? Que se pudiera dar en cualquier parte del planeta, que todo tenía que ser igual. O sea, eso es lo que en cierta manera buscó Le Corbusier, y es lo que se experimentó con la ciudad de Brasilia, por ejemplo, donde se instalaron, vamos a decir, unidades habitacionales, edificios inmensos en una ciudad pensada más para el automóvil que para el peatón. Brasilia resultó un fracaso. Y si ustedes se van a dar cuenta que no se puede ni siquiera caminar porque se volvió una ciudad muy peligrosa. En cambio, los posmodernistas van a ir contra esa uniformidad buscando las tradiciones de cada lugar, ¿verdad? Soluciones que tengan que ver con tipologías existentes en el entorno, dentro de sus nuevas construcciones. Siguiente. Entonces aquí vemos justamente 3 edificios, ¿verdad? Creo que el de arriba es de Mario Botta, el de abajo de Aldo Rossi, en contraposición a la racionalidad que vemos a la izquierda, ¿verdad? Un edificio blanco, ¿verdad? Con ventana corrida, pilotis en la base, techo aparentemente ajardinado. Sin embargo, aquí vemos Mario Botta va a recuperar los materiales del lugar, Aldo Rossi va a poner un orden en lo que sería la famosa ochava del edificio como articulador de los volúmenes de toda una manzana de departamentos. Y va a comenzar a modular y a crear otra vez, si se quiere, una suerte de impostas en el edificio que van a dividir los pisos y que va a guardar una relación, estos en Berlín, justamente con lo que era la arquitectura del pasado, ¿verdad? Siguiente. Profe, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta acerca del edificio de Mario Botta? Sí, sí. En él, entonces, tipo, su estilo sería, no es postmodernismo, ¿verdad? Tipo, no sí, es... postmodernista es. Solamente que él estuvo, ¿verdad?, en relación con Manuel Kant, con Le Corbusier, ¿verdad?, un seguidor racionalista, pero en el caso de él va a tomar, él va a hacer alusión incluso si ustedes estudian un poquito su arquitectura, van a ver que hay una catedral que es el Panteón de Roma, de repente la Catedral de Siena, por ejemplo, es la que le dirige a él a utilizar los materiales en diferentes tonos, ¿verdad? Haciendo como si fuera una textura, una buña dentro, ¿verdad?, de lo que es la arquitectura. Otro de los referentes de Mario Botta es Palladio, Andrea Palladio. Si ustedes ven, casi todos sus edificios residenciales son como las villas, tienen 3 pisos, tiene un basamento, un piano nobile y todo lo que sería el tercer piso, que es el área de habitaciones. O sea, si estudian Mario Botta van a dar cuenta que hace referencia constantemente a citas de otros arquitectos del Renacimiento, ¿verdad? Y todo lo que es la arquitectura romana. Gracias, gracias. Siguiente. Bueno, el adorno y la moral, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de que el racionalismo, la modernidad en sí misma, ¿verdad?, tiene sus bases también en los postulados de Adolf Loos, aquel que hizo el libro Ornamento y Delito, ¿verdad?, que hablaba que la arquitectura tenía que estar despojada de todo ornamento, porque el ornamento encarecía la obra y era innecesario, era una frivolidad, ¿verdad? Él estaba totalmente en contra de lo que era la ornamentación en la arquitectura. En cambio, va a venir después Venturi, ¿verdad?, que en los años 60 va a hablar de la envoltura, ¿verdad?, que disfrazaba los edificios comerciales, que el decorado no era algo malo, porque no pecar adornando sin complejos. O sea, él va a hablar otra vez y va a coincidir con John Ruskin, ¿verdad?, que justamente va a ser uno de los arquitectos que va a hablar del neogótico, ¿verdad?, y todo lo que era el estudio de las fachadas, la ornamentación en aquella época. Él nos va a hablar otra vez que el edificio tiene que tener como un vestuario, una epidermis, ¿verdad?, que permite identificar, por un lado, la función o para qué sirve el edificio, que el edificio tiene que comunicar alguna idea de lo que es, cosa que en la arquitectura moderna el edificio simplemente se basaba en unas reglas, ¿verdad?, matemáticas,
y el canon que propuso Le Corbusier, que justamente no nos hablaba nada de la historia, ¿verdad? De lo que había detrás de eso. O sea, de repente una iglesia simplemente se reconocía por el hecho de tener una cruz, pero si no estaba la cruz, nadie iba a saber que esa era una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque redujo la arquitectura a formas puras, donde de repente la caja cúbica era lo que imperaba. Entonces se perdió esa formalidad que nos permitía distinguir qué era una iglesia de una vivienda o de un edificio administrativo. O sea, antes la arquitectura desde fuera ya nos decía qué era. En cambio, el posmoderno va a buscar otra vez que el edificio tenga en su fachada misma, nos exprese la función que cumple. Siguiente. Bueno, entonces también van a trabajar mucho con la ironía. Aquí podemos ver justamente en los estudios de Walt Disney, ¿verdad? En contraposición a este edificio que vemos acá arriba, ¿verdad? Que es un edificio blanco con una ornamentación, vamos a decir, tan austera, ¿verdad? Un aventanamiento muy regular. En cambio, en el de Walt Disney van a estar estos enanitos, los 7 enanos, ¿verdad? Como las cariátides que alguna vez utilizaron, ¿verdad? Justamente en el Ereteion de la arquitectura griega. O sea, hay, como se dice, un poco de ironía, ¿verdad? Y de sarcasmo en lo que es la arquitectura pop y todo lo que trae, vamos a decir, el posmodernismo. Siguiente. Sí, es como el dadaísmo en las vanguardias, como dice la compañera, es como que se vuelve una arquitectura absurda, sí, porque lo que está es justamente haciendo una crítica tan grande que es como una crítica, un manifiesto contra lo moderno. Entonces, ironizando la ornamentación surge, si se quiere, en forma sarcástica, ¿verdad? Entonces tenemos la objetividad frente a la intuición, o sea, lo objetivo, lo científico, lo medible, ¿verdad? De lo racional se va a contraponer a la intuición, a la creación, a la particularidad de cada arquitecto, y el arquitecto se va a volver otra vez artista, que es lo que se había perdido con tanta racionalidad, ¿verdad? Entonces, va a aparecer el arquitecto como un artista más sensible, más humano hacia el usuario de la arquitectura. Siguiente. Banalidad e ironía. Dice, la arquitectura moderna presentó como algo serio y solemne, importante. En ningún lugar llegó la felicidad prometida, dice. En cambio, los posmodernos bromean con su trabajo, hacen a veces edificios chistes, ¿verdad? Ya que no intentan salvarnos, sino que procuran de alguna manera divertirnos. O sea, hay muchas cosas aquí, cosas que de repente, un edificio con forma de canasto, por ejemplo, para mí es espantoso, pero bueno, permitió hacer una reflexión sobre qué entendíamos o qué queríamos en ese momento determinado de lo que es la arquitectura. Siguiente. Si hay una consulta. Sí, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, sí. Sobre el posmodernismo nomás en general, algo que yo había leído bastante es que se le criticaba a Venturi, que por más que él buscaba que la arquitectura sea más comunicativa, que deje de darle la espalda, por así decir, al usuario, que se relacione de alguna manera con él, que se criticaba que su arquitectura era más que nada superficial, por así decir, que banal, y que al final terminó vaciando de contenido real a lo que era el arte en sí. Sí, no sé si hay algo lo que pasa es que, como te digo, la postura de él es radical contra la modernidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo logró eso? Él fue satirizando, ironizando, ¿verdad? Y creo que siempre va a ocurrir eso. Yo creo que todo cambio, toda crisis que se produce en un determinado punto del estilo, va justamente por oposición a crear, vamos a decir, una arquitectura que aparentemente es vacía, sin embargo es un manifiesto. Es como lo que ocurrió de repente con
el neoplasticismo, por ejemplo, esa fue una vanguardia muy radical, ¿verdad? Y cuando ocurre la posmodernidad, por ejemplo, surge después de que justamente tiene bases en lo que es el dadaísmo. No sé si me explico. ¿Se acuerdan que el dadaísmo era esta vanguardia que se dio en 1917, que ironizaba con todo, ¿verdad? Hasta le pintó un bigote a la Mona Lisa, ¿verdad? Edvard Munch, por ejemplo, puso el Mingitorio, ¿verdad? Y nosotros decimos, esa es una obra de arte, ¿verdad? Toda crisis genera reacciones reformistas radicales que no precisamente en ese momento logran una estética que nos guste, ¿verdad? Pero que sí permite el cambio. Y también ¿verdad? Porque a medida que avancemos, ¿verdad? O a medida que se avanza, las situaciones van cambiando y según sea el momento en que aparece la obra, va reflejando ese momento. Claro. O sea, el arquitecto que vivió mucho tiempo, por decir así, obviamente sus primeras obras no van a ser el reflejo o la continuidad de las últimas obras, porque son etapas, ¿verdad? Sí. O sea, todo movimiento radical siempre va a traer ese cambio radical que no precisamente tiene una estética bella. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero sí va a permitir el cambio. O sea, por ejemplo, la pintura de Picasso o de Braque, por ejemplo, en su momento fue una gran osadía, fue algo revolucionario fragmentar la imagen, dejar el academicismo de lado, ¿verdad? Y quizás hasta hoy día a mucha gente no le va a gustar Picasso, pero si ponemos a pensar qué es lo que él logró en ese momento al fragmentar la imagen y llegar a la abstracción, no tendríamos lo que es el diseño moderno o lo que es actualmente el diseño, ¿verdad? Porque permite una evolución, un cambio. Eso es lo importante. O sea, son momentos radicales donde las obras son un manifiesto. Entonces, al ser un manifiesto, a veces ni siquiera es funcional, por decirle una cosa, ya que estás hablando de artes visuales, Luz, en este momento, por ejemplo, en las artes, estamos en las artes efímeras, ¿verdad? No precisamente que yo sepa. Licenciada en visuales. Sí, ¿verdad? Yo soy licenciada en visuales, pero lo que manda más hoy día son el arte conceptual, ¿verdad? Que para mí también es muy radical porque a veces no se entiende de tan conceptual o falto de concepto. A lo que voy es de que son esas tendencias artísticas las que después se van a empezar a reflejar en nuestra arquitectura, de una forma o de otra. Claro. ¿Verdad? Y podríamos decir que la fragmentación que se inició de repente, la fragmentación que se inició con el cubismo, que impactó después en el constructivismo, que fue hacia 1927, ¿verdad? En Rusia, es lo que permitió la aparición de la arquitectura deconstructivista. Y sabemos que la arquitectura deconstructivista ha sufrido varias evoluciones también a este tiempo. O sea, si al principio era angulosa, después se volvió curva, ¿verdad? Y la deformación y la fragmentación del volumen puro fue a su máxima potencia, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos volviendo, seguramente vamos a volver a lo vernáculo otra vez, ¿verdad? Después de tanta tecnología en la arquitectura, es probable que volvamos otra vez a las arquitecturas con materiales blandos, ¿verdad? Tecnologías blandas. Que viene proponiendo el posmodernismo ya, ¿eh? De hecho la educación ahora con este tema de la pandemia probablemente cambian otra vez los paradigmas educativos, tienen que cambiar necesariamente, pero uno de los últimos informes del BIT hace cuestión de 8 meses atrás, hablaba justamente de que los nuevos paradigmas educativos tenían que ser tendientes a desarrollar las habilidades blandas, decía, del alumno, ¿verdad? Entonces, los niños o los jóvenes que les toque emerger de este sistema educativo van a desarrollar otras actividades, las cuales posteriormente se van a reflejar en la vida profesional, ¿verdad? Que también van a ser tendencias blandas, vamos a decir. ¿Qué se entiende por tendencias blandas? Y es el camino siguiente a lo artesanal sería, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Luz, probablemente volvamos a lo artesanal. Bueno, pasando lo que es lo artesanal, que sería lo más rústico,
Vamos a ir a otra cosa. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuánta gente está desarrollando un montón de actividades, de habilidades que ni sabía que las tenía? ¿Verdad? Y vamos a llegar a ser como, vamos a volver a ese espíritu urbano que aún hay en algunos lugares del mundo, ¿verdad? Donde son autosuficientes en muchas cosas, las personas son autosuficientes. El mando medio, el mando va a volver a potenciarse mucho, ¿verdad? Y cayendo en eso de lo efímero, que de usar y tirar, no. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no van a ser iguales. Muchas cosas se van a tener que aprender a reutilizar. Entonces, ahí aparecen los mandos medios. Digo, las habilidades blandas, ¿verdad? Sí. Yeruti, ¿puedes pasar a la siguiente imagen? Sí. Entonces, justamente hablando de los materiales, dice, el movimiento moderno jerarquizó el acero, el cristal, el hormigón armado y todos los que parecían característicos de la sociedad industrial. O sea, los materiales eran aquellos materiales que prácticamente con la revolución industrial, el acero y el cristal y luego el hormigón armado, ¿verdad? Van a ser la base de la materialidad de la arquitectura moderna. En lo postmoderno se va a reutilizar el ladrillo, la madera, la piedra tallada con procedimientos artesanales, ¿verdad? Por último, las voces ecologistas proclaman la conveniencia de una tecnología blanda, lo que veníamos diciendo. Los elementos de desecho pueden aprovecharse para la recuperación de materiales, ¿verdad? Una nostalgia por el barro, volver a las técnicas artesanales de construcción. Y eso justamente es lo que se refleja de repente en la obra de Rafael Moneo, de Mario Botta, ¿verdad? Que ellos vuelven otra vez a lo que es el ladrillo. Y el ladrillo está de la época romana, ¿verdad? Son tecnologías, ¿verdad? Si se quiere, rudimentarias, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy día edificios que son membranas de metal por todos lados, ¿verdad? Con elementos que la arquitectura como piel, que vamos a ver también en las siguientes presentaciones, ¿verdad? Que del profesor. Entonces, ¿cómo va a ir cambiando esto? O sea, esto de la posmodernidad se gesta, fíjense, entre el 60 y el 70, 80, pero es como que ahora continúa vigente, ¿verdad? Pregunta, dice Fío Sánchez. Perdón, profe. Tenía nomás la consulta de que, perdón nomás si no habré escuchado o algo así, que cómo se relaciona esto con el estructuralismo y demás de Rossi y el tema del historicismo de vuelta, o sea, traer de vuelta o hacer referencia a estilos del pasado en sí. Bueno, Rossi lo que nos propone, él habla de los tipos arquitectónicos, de las tipologías, ¿no? Habla del barrio, del tejido urbano, no precisamente del estructuralismo, ¿eh? El estructuralismo es aquello que nos habla del sistema, donde un edificio se relaciona con, vamos a decir, cómo de repente las diferentes partes hacen un todo, qué relación existe entre diferentes, vamos a decir, como composiciones agrupadas, cómo estas se relacionan entre sí, ¿verdad? En ese sentido, no creo que Rossi sea estructuralista, ¿verdad? Pero sí Rossi es el que nos va a hablar de la recuperación y de la conservación de la historia dentro de la arquitectura. Y eso va a hacerlo dentro de la década del 80, ¿verdad? Aldo Rossi va a ser uno de los que nos va a hablar otra vez de aquello que tiene que ver con lo que es la historia y la recuperación de elementos que nos permiten dar identidad y recuperar aquellos edificios que se encuentran, ¿verdad? Conservarlos, pero reinterpretándolos en un nuevo lenguaje más actual. Por eso nosotros vemos que los edificios de él vuelven otra vez a las, vamos a decir, a los techos inclinados, ¿verdad? Con torreones, podemos ver el orden arquitectónico, ¿verdad? En esa columna, ¿verdad? Que hacía la fachada. Toda la modulación, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? De un piso a otro, la arquitectura mucho más humana, vamos a decir, a escala humana. ¿Podemos pasar a la siguiente diapo?
Bien. Bueno, entonces aquí podemos ver justamente diferentes obras, ¿verdad? Que se van, vamos a decir, contraponiendo, ¿verdad? Vemos esta casa de la Farm Works, no me sale muy bien, ¿verdad? La casa, ¿verdad? Que es como un paralelepípedo en el cual, ¿verdad? Todo es acristalado, ¿verdad? Donde solamente la área de servicio es la que está contenida en ese plano de color marrón, que es madera, ¿verdad? Que es lo que contiene la cocina y el baño, ¿verdad? Y todo está expuesto. Esta casa, el sumum, vamos a decir, de repente, de lo que sería el impacto del neoplasticismo en la arquitectura, nos habla solamente de planos, ¿verdad? Y de una total transparencia en la cual la dueña de esta casa nunca quiso vivir ahí porque se sentía en una vidriera, ¿verdad? Sin embargo, es una de las arquitecturas más paradigmáticas de lo que sería la racionalidad. Por otro lado, podemos ver acá, sin embargo, otros edificios, ¿verdad? Donde podemos ver la pureza de los volúmenes, pero sí con un material mucho más repente cercano a lo que sería la cultura del lugar, como el ladrillo, la piedra, ¿verdad? Que está más relacionado con la tierra y cómo este edificio se relaciona con su entorno, ¿verdad? El bambú, ¿verdad? Va a haber toda una contracorriente en la cual los materiales van a ser los materiales locales. Siguiente. Por un lado dice megaestructura y la gran industria, ¿verdad? A ver, acá dice, Gehry es uno de los arquitectos que ha recorrido un camino avanzado en audacia. Sus obras están muy ligadas a la tecnología. Esa es la respuesta de la profe a una pregunta anterior. Ya. Sí. No, claro, hay que entender que Gehry por un lado es escultor, es artista, es arquitecto, tiene también conocimientos de ingeniería, ¿verdad? E incluso esta deformación de la forma que va a traer, vamos a decir, se le antecedió Zaha Hadid, ¿verdad? Solamente quizás él pasó más al estrellato por ser hombre, pero ya Zaha Hadid manejaba esa línea, ¿verdad? No se ve, perdón, profe, no se está viendo en la pantalla, chicos. Yo veo, no sé si los demás. Acá me dijeron, yo sí veo. Sí se ve, profe. Ok. Es probable que tengan algún problema de que cae la conexión. Sí. De conexión. Bueno, entonces dice, la aspiración del movimiento moderno fue llenar el mundo de prodigiosas megaestructuras. Por eso les hablaba yo justamente de estos grandes conjuntos habitacionales, como por ejemplo la unidad habitacional de Marsella, promovida por Le Corbusier, ¿verdad? Y que después se trajo ese modelo a lo que sería la ciudad de Brasilia, ¿verdad? Se sabe que estos edificios gigantescos generaron mucho anonimato, mucha falta de identificación con las personas. Entonces la arquitectura postmodernista va a buscar otra vez la individualidad, llegar otra vez a aquello pequeño, a lo que es tuyo, como propio, ¿verdad? Entonces, en cierta manera se va a buscar mucho el individualismo, que el usuario se identifique con la arquitectura. Siguiente. La arquitectura y la ciudad. Entonces, la aspiración del arquitecto moderno era organizar toda la vida colectiva. Se impulsó a trazar zonas verdes, autopistas, distribuir industrias, residencias. O sea, se hacía una zonificación en la cual en todos los mismos lugares estaban las áreas industriales, los hoteles, por un lado. No existía esa integración o zonas mixtas dentro de lo que sería una ciudad, ¿verdad? Donde hay una zona residencial y con un poquito de comercio, por ejemplo. Entonces, esa zonificación fue rechazada también por los arquitectos postmodernos. Entonces, se pensó en una arquitectura más reducida, integrada en los barrios, ¿verdad? En todo caso, no deja de ser significativo que algo tan tradicional como la calle y la plaza y sus viejos monumentos
adquieran valor nuevamente dentro de lo que sería el contexto de las ciudades, que era también lo que en cierta manera se dio en la época medieval y se acentuó en el Renacimiento, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? El Renacimiento lo que hizo fue, vamos a decir, resaltar, recuperar, remozar todo lo que sentó las bases de lo que fue la Edad Media. O sea, estas ciudades que eran románicas o góticas, ¿verdad? Fueron después totalmente, vamos a decir, intervenidas, ¿verdad? Por operaciones renacentistas, ¿verdad? La ciudad también va a cambiar ahora, o sea que tenemos que tener en cuenta que yo pienso que también la ciudad va a sufrir un cambio, como dijo Yeruti antes, el tema de los espacios verdes. Yo creo que van a adquirir una nueva connotación, vamos a decir, ¿verdad? Porque el hombre va a necesitar, sobre todo en las ciudades muy densas, tener esos espacios porque van a ser los lugares donde de encuentros, como era antes, lo que dice Luz, la ciudad renacentista o la ciudad medieval, donde la plaza era el lugar reunitivo, el ágora era el lugar reunitivo, y eso se está perdiendo un poco en las ciudades donde los espacios verdes se convierten en algunas ciudades, no en todas obviamente, depende de las escalas, en lugares de paso y no están adecuadas para cobijar al habitante. Ahora la ciudad de alguna forma va a volver a ser una ciudad que va a tener que tener espacios adecuados para ese vivir ciudadano. Claro, no se tiene que recuperar la idea de barrio. O sea, de hecho, hoy día con el tema de la inseguridad y todo eso, cada casa es un mundo. Por una cuestión de salud, el barrio va a tener una preponderancia, ¿verdad? Porque se va a saber, el barrio obrero está minado de tal peste o lo que fuere, el barrio tal va a estar. Entonces, por una cuestión estratégica, la ciudad va a tener que hacer algunos cambios importantes. Claro. La siguiente diapositiva, Yeruti, para ir terminando, porque creo que va a llegar la hora de corrección. Sí. Entonces, aquí podemos ver justamente Brasilia, ahí pueden ver los edificios que son los ministerios que propuso Niemeyer, ¿verdad? Y después la Plaza de los Tres Poderes, ¿verdad? Es todo un complejo monumental, pero caminar ahí es una locura, ¿verdad? Y hoy día la ciudad de Brasilia se convirtió en una ciudad marginal, o sea, 5 cuadras no se puede caminar sin ser asaltado. O sea, la mayoría de la gente vive fuera de Brasilia. Brasilia se convirtió en una cuestión meramente administrativa del país. Entonces, justamente el posmodernismo va a buscar otra vez lograr llegar a lo que es la escala del barrio, de una escala más humana, no estas mega estructuras que proponía el movimiento moderno. Siguiente. Entonces dice, ¿qué papel social se asigna hoy a la arquitectura? Dice, el arquitecto vuelve a ser un artista, no un técnico más próximo a la figura del ingeniero. El arquitecto ahora dibuja, expone, vende bocetos, estudia historia, ¿verdad? Es una persona más humana y sensible ante la problemática de su entorno. Su papel en suma se acerca al del pintor o del intelectual en general. O sea, es una nueva postura. Nace otra vez, como se dice, la arquitectura con un lenguaje que busca comunicar algo, ¿verdad? Entra en el ámbito del arte. Siguiente. Entonces dice, ¿quién es el malvado de la historia? Dice, para los modernos siempre había un malo que era el eclecticismo. ¿Por qué? Porque estaba contra la historia. Dice, para muchos diseñadores la arquitectura moderna era ahora el malo y el bueno coincidía con el señor despreocupado que iba de artistas gozando capiteles y sueños ecológicos con una mano. Entonces, son posturas totalmente contrapuestas. Entonces, algo que tienen que tener muy claro es que la arquitectura moderna no buscaba simbolizar más que, vamos a decir, aquello que tenía que ver con vamos a decir, matemáticas, ¿verdad? El volumen puro, los 5 puntos, ¿verdad? Pero no nos hablaba nada de lo que era nuestra historia.
Sin embargo, estos arquitectos postmodernos van a hacer edificios que nos van a traer retazos de historia otra vez, en algunos casos brillantemente, otras veces en forma muy irónica y satírica, ¿verdad? Llegando al absurdo, pero sí que permitió otra vez ese retorno a las raíces del lugar, que es importante para que las personas se sientan identificadas con el lugar y el espacio que viven. O sea, el arquitecto postmoderno, un arquitecto que busca, vamos a decir, humanizar nuevamente la arquitectura y quitarle esa frialdad de los materiales, especialmente, ¿verdad?, tan fríos como eran el cristal, el acero y el hormigón armado. Si bien existen, vamos a decir, una nueva, vamos a decir, modernidad apropiada al lugar también actualmente, ¿verdad? Que son todos estos arquitectos que de alguna manera buscan otra vez combinar lo que es el hormigón armado con las tecnologías blandas. Entonces, como se dice, fue un momento de gran crisis dentro de la arquitectura que desembocó, ¿verdad?, por un lado en una corriente que buscaba los estilos del pasado y por otro lado vamos a ver el arquitecto que busca hacer un símbolo a través de su obra arquitectónica, ¿verdad?, como el caso de Gehry, Zaha Hadid, ¿verdad?, donde la arquitectura es totalmente diferente, ¿verdad?, pero en cierta manera sí, por lo menos comunica un mensaje, una clave, un signo que nos habla de lo que sería una historia, un concepto detrás de él, ¿verdad? Cosa que no lograba la arquitectura racionalista, porque la arquitectura racionalista era una arquitectura muda, al no tener contacto con la historia ni pretender comunicar un concepto tras la obra. Yo creo que nuestra clase llegaría hasta aquí porque a partir de las 6:30 está prevista la corrección, ¿verdad?, de los trabajos prácticos, ¿verdad? 6:45 empezaríamos, pero para coordinar necesitamos ese tiempito de 15 minutos. Sí. Entonces voy a concluir. El espacio moderno frente al posmoderno. El espacio moderno entonces suprime su dualismo entre interior y exterior, de ello resulta una nueva planta, una planta abierta definida mediante planos que pueden extenderse hasta el infinito, ¿verdad? Es un espacio funcional, continuo y fluido, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el pabellón de Barcelona, que es lo que estamos viendo ahí de Mies van der Rohe, ¿verdad?, que está compuesto por planos que donde la estructura en sí misma casi no se percibe, excepto estos pilares fusiformes que son de acero, pero es como que es una liviandad total a la hora, ¿verdad?, de observar la estética que tiene este edificio. Es realmente bella, pero es el material por el material. No comunica ninguna idea o concepto, ¿verdad? Siguiente. Sí. Entonces tenemos el espacio-tiempo para acceder, recorrer, percibir y reconstruir en su mente el espacio y la forma del artefacto arquitectónico. O sea, se hablaba también de un recorrido dentro de la arquitectura moderna, ¿verdad? Dice, una cualidad espacial es producto de la forma sigue la función, ¿verdad? La famosa máxima funcionalista, ¿verdad? Lo importante es que funcione. La casa era una máquina para vivir o para el automóvil, ¿verdad?, pero no precisamente para una persona por sí misma. Siguiente. Aquí podemos ver la amplitud del espacio, ese espacio infinito, transparente, relacionado interior-exterior, muros vidriados, ¿verdad? Siguiente. En cambio, la arquitectura postmoderna es un hito, puede transformar toda una ciudad, ¿verdad? El caso, por ejemplo, del Guggenheim de Bilbao, un edificio que prácticamente permitió el desarrollo económico, donde la obra prácticamente cambió todo el entorno de un lugar, ¿verdad? Si bien utilizó el titanio, ¿verdad?, que es un material abundante en esa zona de Bilbao, fíjense esa relación con el mismo Nervión, que es el río que corre por ahí, o este restaurante que creo que está en Barcelona, ¿verdad? Son edificios que no pueden pasar desapercibidos y que han generado todo un cambio en el espacio
haciendo que zonas que eran, si se quiere, marginales se conviertan en zonas realmente prósperas, ¿verdad? Con un sentido, vamos a decir, de la gente se siente, existe ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Se convierten en obras referenciales. Por un lado, el arquitecto que vamos a decir, muestra su soltura, pero por otro lado también contribuye a la ciudad, ¿verdad? Siguiente. Cambio. Sí. Sí. Y aquí vemos espacios también. Los espacios no precisamente tienen relación con el exterior. O sea, no hay una relación unívoca entre lo que es el espacio interior con el exterior. Existen luces insólitas, espacios raros, sesgados, ¿verdad? Lo funcional no es precisamente lo importante, pasa a un segundo plano, ¿verdad? Son espacios que evocan ideas, sentimientos, emociones, busca provocar sensaciones en las personas. Siguiente. Aquí podemos ver, hay mucho dinamismo, ¿verdad? Y también, si se quiere, caos dentro de lo que sería una planta arquitectónica, ¿verdad? Pero dentro de ese caos hay un cierto orden intencional, ¿verdad?, que impone con el programa al arquitecto. Siguiente. Fíjense, las formas son bastante arrojadas, dinámicas, ¿verdad?, con una plasticidad muy grande, o sea que aquí hay mucho de arte. Siguiente. De hecho, Gehry está bastante señalado como artista, más justamente por este resultado de la forma de sus obras. Claro. Porque, como dijo Luz, también tiene conocimientos de ingeniería, eso le permite ser atrevido y incursionar en estas formas tan audaces. Pero, al igual que en Moneo también, ¿verdad? En Calatrava, perdón, el arte está ahí en ellos, ¿verdad? Claro, en una forma, en otros con más audacia. Otro de los arquitectos posmodernos conocidos es Jean Nouvel, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que presenta, ¿verdad?, en este edificio de los almacenes Lafayette, justamente una forma troncocónica, ¿verdad?, que está sumergida dentro de esta fachada que interiormente es una cosa, pero por fuera es otra. O sea, no hay también, vamos a decir, una relación entre la forma interior y la exterior. Sin embargo, los espacios son dinámicos, atrayentes, ¿verdad? Hay mucha creatividad dentro del campo de la arquitectura posmoderna. Siguiente. Bueno, entonces acá vemos, dice, esta gran cubierta, ¿verdad?, que justamente en el Centro Cultural de Lucerna, en Nouvel, que se convierte como si fuera una plaza cubierta, es un espacio reunitivo que cobija a las personas del lugar. O sea, ese voladizo gigantesco que va a impactar desde lejos, sin embargo, tiene una función en la cual justamente es cobijar a la comunidad de ese entorno. Siguiente. Aquí vemos otro. En lugar de seguir un proceso de proyecto segmentado, planta, sección, alzado para llegar como resultado a una forma, un espacio, se puede pensar directamente cómo ha de ser la forma o el espacio, a partir de ello entender y usar el proyecto, los planos, como instrumento de verificación. O sea, también tiene mucho que ver con lo que es el proyecto por ordenador. Muchas de estas obras, quizás si no se hubieran introducido en un escáner digital 3D, no se iban a poder realizar. O sea, el estudio, la fragmentación de la forma pura, vamos a decir, a su extremo, requiere también de una alta tecnología para la concesión o la definición final de estos proyectos. Me ocupo una vez estar en un seminario que contaba que Zaha Hadid trabajaba con 500 arquitectos en su estudio, ¿verdad? Y era una cuestión experimental tremenda, ¿verdad? Donde un arquitecto que era auxiliar de ella o asistente
estaba probando miles de ideas al mismo tiempo, ¿verdad? Y así como los Simpsons ironizaron de repente la creación del proceso de creación de diseño de Frank Gehry, ¿verdad? Donde decía que arrugaba una servilleta y quitaba una obra porque surgía de algo tan así intuitivo. Sin embargo, hay todo un estudio de alta tecnología detrás de estas obras, ¿verdad? Que vamos a decir, nos impactan, ¿verdad? Por su gran creatividad y a las formas que llegan realmente son formas muy complejas, ¿verdad? Complejos como es el mundo hoy. O sea que esto también tiene que ver con el tanto desarrollo tecnológico como la complejidad y el caos en que vivimos. O sea, la arquitectura es reflejo, ¿verdad?, de todo lo que ocurre en el mundo. Entonces, no nos debe llamar la atención de repente de que existan este tipo de proyectos, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a ver, las bases comenzaron en el siglo XX, el cambio se produjo a partir de las vanguardias y fue evolucionando en forma vertiginosa con la aparición de la tecnología digital, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que asistí en los 90, ¿verdad?, a seminarios de Aníbal Cardoso, donde él hablaba que la arquitectura de constructivista no era arquitectura, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando surgió recién, era realmente muy polémica. Hoy día creo que las mentalidades están más preparadas para esto. Pero fue un momento, recuerdo yo, en que había una discusión gravísima, ¿verdad?, de cómo es que si una computadora no se podía hacer, ¿verdad? Sin un escáner 3D, las horas de Gehry o de Zaha Hadid no se podían llegar a medir para poderse hacerse realidad. Entonces, realmente la arquitectura postmoderna es una arquitectura bastante dinámica y radical y se trata de una metamorfosis de la forma real, ¿verdad? Donde estamos hablando incluso de ángulos que a veces de repente que parecen fortuitos, pero sin embargo tienen que ver con el trazado de la ciudad. O sea que aparentemente hay un caos, pero como les digo, ese no es un caos ordenado, ¿verdad? Profe, sí, termino. Hay una consulta. El 28 de julio preguntan si tenemos nuestro examen ahí en el chat. Creo que las clases iban hasta el 8 de agosto o algo así, ¿no? No, el 28 de julio es nuestra evaluación. Chicos, fíjense por favor en el grupo de Facebook, ahí estamos subiendo constantemente todos los documentos de la cátedra. Y la profe hoy, vos volviste a subir hoy, hace esta mañana creo, el cronograma actualizado. El 28 está de julio el cronograma, ¿verdad? Están los reglamentos, ¿verdad? ¿Qué peso va a tener cada cosa? Es importante que lean, ya que no acceden a la plataforma por audio motivo, es importante que por lo menos revisen el Facebook, gente, porque estas informaciones se han compartido desde la semana pasada y estamos recibiendo preguntas sobre algo que ya está disponible de acceso para todos, ¿verdad? Chicos, otra cosa, intenten entrar a la plataforma, porque la plataforma tiene un conteo de acceso personalizado, donde se registran día, hora de entrada, hora de salida, qué es lo que estuvo viendo, si estuvo curioseando nomás por ahí o qué. O sea, hay todo un historial, tanto del docente como de los alumnos. Es un comentario al margen, entre paréntesis y en transparente, pero tienen que entrar. Lo mismo los docentes. Tenemos que entrar, tenemos que dejar nuestra huella presencial allí, ¿verdad? Y no sé para qué hacen eso, pero en fin. Hay que darle. Claro, pero por Facebook y por WhatsApp nos estamos manteniendo al contacto más, digamos, más directo, accesiblemente, sí, más fácilmente. Entonces, por favor, no digan está corriendo por los grupos. Es una información, ¿cómo se dice?, certera, que ya está en nuestra plataforma, tanto FADE Virtual como en el grupo oficial de Facebook, que es el que todos tienen acceso, ¿verdad? O sea, verifiquen y si hay dudas aparte de eso, obviamente a las órdenes estamos. Pero
Todas estas informaciones ya están compartidas. El 28 de julio está pautada la fecha como nuestra evaluación. Sí, porque tenemos que tener un tiempo para hacer revisión e incluso aquellos que no puedan acceder a ese día de examen tienen que tener una fecha de recuperación. Entonces, está previsto esa fecha en la anteúltima clase, ¿verdad? La penúltima clase, justamente para tener tiempo nosotros de dar las devoluciones correspondientes. Estamos tratando de ser accesibles en todo lo posible con ustedes, así que esperemos también, nosotros esperamos que ustedes también se tomen la molestia de consultar los diferentes canales por los cuales nosotros tratamos de hacernos accesibles. O sea, que se sigue manejando el Facebook, se sigue manejando el Classroom, pero también tenemos que utilizar la plataforma. En las consultas, sí, es que es mejor preguntar de más que preguntar de menos, independientemente de los espacios que no son más, ¿cómo se diría?, más amables, ¿verdad? En los foros, en el foro de la plataforma hay que dejar la inquietud también. Sí, también me gustaría, ¿verdad?, de que si tienen algunas preguntas, traten de trasladarlas a sus delegadas que están en contacto directo con nosotros, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, nosotros vamos a tratar de evacuar cualquier inquietud que tenga. O sea, en ese sentido, la cátedra está, vamos a decir, abierta a las preguntas en forma constante. Entonces, de nuestra parte, nos gustaría, ¿verdad?, de que traten, ¿verdad?, de como se dice, en el margen del respeto, dirigirse con nosotros y vamos a estar nosotros también siempre predispuestos para poder ayudarles en todo lo que sea necesario. ¿Ok? Creo que ya es el horario de las correcciones, sí. Entonces vamos a dejar la clase aquí, ¿ok? Espera un poco, hay una pregunta en el chat, me parece. Ay, se me trasladó en mi barra. En el grupo de apoyo de Historia 5 también enviamos el cronograma. Si estamos nosotros en contacto con Fío y con Belén Reyes, así que ellas pueden ser, no quiero usar más la palabra nexo, ¿verdad? Pero bueno, nuestro nexo directo, digamos, con todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, a sus compañeros también. De hecho, estamos en comunicación permanente, así que cualquier duda pueden trasladarlas a ellas y ellas nos van a acercar a la inquietud de ustedes. Así mismo. Bueno, terminamos. Bueno, hasta la próxima clase y muchas gracias por el nivel de participación, hizo mucho más amena la clase. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Chao.